Publicitarias, le damos la bienvenida a nuestra compañera Luisa Delgadillo. Doña Luisa, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, Javier, gracias. Ramiro, a Jaime en la plataforma digital y a nuestros queridos oyentes y televidentes. Qué gusto compartir con ustedes como cada mañana. Y bueno, así como todos los ecuatorianos, pues comentando lo que fue el debate presidencial la noche de ayer y que fue televisado a través de señal abierta para todo el país. ¿En una frase? No llenó mis expectativas en cuanto a lo que es debate. Correcto. Creo que debate es otra cosa, pero en todo caso es el formato que había sido escogido por el CNE y el comité organizador. Oigan, y precisamente para ello ya está con nosotros Roberto Guerrero, experto en marketing político, y quería pues que sea él quien desde su visión profesional nos pueda comentar cuáles son las características que tuvo este debate. Roberto, bienvenido. Y si desde tu respetable punto de vista llenó o no las expectativas de los ecuatorianos, que era el poder conocer las propuestas y lo que cada candidato busca hacer en caso de ganar la presidencia. Cómo no, buenos días, Luisa. Buenos días a todas nuestros radioescuchas. En realidad es el formato, como tú dices, que se ha escogido. Es un formato que no es un debate, es un formato de exposición. Debate es otra cosa. Pero me da la impresión de que el CNE es muy temeroso de que en un momento determinado este tipo de presentaciones se le salga de las manos. Sus razones tendrán. En todo caso, yo comentaba semanas atrás de que no se trataba de un partido de fútbol entre Manchester United y Unión Deportiva El Guavo, que era como lo querían hacer ver. Yo escuchaba respetables y no tan respetables comentarios de muchas personas que decían que iba a haber una arrastrada, que iba a haber una barrida, y eso no se dio. Yo diría que por lo menos fue un empate decoroso para una candidata que supuestamente iba a ser arrastrada y vilipendiada, y indecoroso para otro candidato que demostró sus limitaciones, porque tenemos a dos candidatos con muchas limitaciones. ¿Cuáles limitaciones cada uno? La parte de comunicar, sobre todo, ninguno de los dos lo vi comunicar. No es la fortaleza de ambos candidatos. De ambos no es la fortaleza, de uno menos que de otra, definitivamente. Luisa González, dentro de sus limitaciones, comunicó mejor. Daniel Noboa no es un comunicador, o sea, es una persona muy limitada en ese sentido. Tiene muchos problemas para hacerse entender, para hilvanar ideas, tiene unos silencios incómodos, muy incómodos, y tiene una manera de hilvanar los pensamientos que a veces da la impresión de que no dice nada. Roberto, aquí una puntualización, y no por ser antipática, sino de manera respetuosa hacer el análisis con quien como tú conoces de estos temas. Efectivamente, y lo decíamos tras micrófonos, vimos a una candidata González preparada, muy bien preparada, que desde mi respetable punto de vista logró posicionar de mejor manera su mensaje y lo que quiere hacer del país, pero eso no es lo que hemos podido ver a lo largo de la campaña. Incluso en ocasiones esas mismas limitaciones que tú denotas ha existido en el candidato Noboa también han sido parte de la tónica de la candidata González. De allí que muchos se permitían pronosticar que en este debate, mal llamado debate, porque no fue sino una exposición de ideas debido al formato, se pensaba pues que Noboa iba a ser pelo y barba, iba a cortar rabo y oreja con ella, y no fue así. Bueno, quienes analizamos un poco más el lenguaje de los candidatos y nos preocupamos de ver sus múltiples presentaciones, sabíamos que no iba a ser así, pero lo malo, a mi criterio, un error de parte del equipo de comunicación del candidato Noboa es haber despertado demasiada expectativa. ¿Y sabe quién gana los debates en este país? ¿Quién? El que tiene menos memes en contra. Y hoy por hoy, el 80% de los memes son por la participación del candidato Noboa, quien ya se lo ha comparado con Bolívar Armijo. Y eso ya significa muchísimo en este momento. El debate, si bien es cierto, despierta mucha expectativa, pero en realidad no es tan sintonizado como pensamos. Ahora, partiendo de esa premisa, ¿cuánto va a pesar lo que fue el debate de segunda vuelta que el país pudo sintonizar, ya sea en menor o mayor cuantía, en el día de la decisión cero, el día 15 de octubre?
¿quién va a poder capitalizar lo que fue el debate en el día de las elecciones? Bueno, yo creo que hay algo que es un hecho muy cierto, ¿no? El candidato Noboa aparece como finalista, y yo creo que ni él mismo lo tenía previsto, y ya voy a dar una razón, y se enfrenta en cambio con una candidata que tiene lo que se llama un voto duro, que podrá ser entre el 25 o 30%. ¿Cómo no? A ese voto duro está sumando votos de correístas blandos que le llaman, y sumando votos de indecisos. Del otro lado tenemos el voto anticorreísta, que no pasa del 16 o 17% medido, y tenemos un voto novelero, que es el voto de la gente que se deja impresionar en un momento determinado. Ante estas circunstancias, yo diría que estos 14 días que faltan para las elecciones son gravitantes, porque en este momento los candidatos están empatados. Yo en este momento, si alguien me presenta una encuesta y me dice que hay 5 puntos, 8 puntos de diferencia, yo no creo. Yo pienso que en este momento ambos candidatos están empatados, y que hay un candidato que ha venido bajando permanentemente y una candidata que ha venido escalando. Y en ese punto se encuentran. ¿De qué va a depender que cualquiera de los dos candidatos, más allá de lo que tu respetable opinión y lo que dicen encuestas, determinen de si hay uno que está bajando y otra que va subiendo, finalmente gane o pierda la elección? Bueno, en realidad de varios factores. Uno, de que no se cometan errores. ¿Qué tipo de errores? Errores de comunicación. No se toquen temas sensibles y que se puedan sacar de contexto. Como por ejemplo, no sé, tema dolarización, tema Venezuela, tema narcobananeras, tema los apoyos que ahorita aparecen, como el de Lenín Moreno en la mañana, que no me parece que le hace bien al candidato Noboa, o la presentación ayer del señor Danilo Carrera previo a un debate, que no era el momento. O sea, hay que saber escoger los momentos y saber escoger los apoyos. Ok, eso en cuanto a errores. Así es, pero hay un tema que salió hoy en la mañana, que seguramente ustedes tal vez no lo han visto. Yo ya tuve la curiosidad de ponerme a revisar, y que es el de los planes de gobierno. El plan de gobierno es una obligación de cada candidato de presentarlo en el CNE, es un requisito. Y resulta que hoy sale la denuncia, ¿no? Muy temprano, yo tuve la curiosidad, repito, de revisar, de que el plan de gobierno del candidato Noboa es 100% hecho por inteligencia artificial. Entonces lo cogí en el chat GPT, ahí hay un programa que se llama, bueno, ya le voy a indicar exactamente cuál, y ese programa le permite a uno verificar si el material que uno está revisando, me permite revisar el nombre del programa, porque yo no soy un técnico en eso, si es que es copiado o no, si es plagiado o no, si es hecho por inteligencia artificial o es hecho por seres humanos. Y resulta que el plan de gobierno es 99.9 hecho por inteligencia artificial, se llama CopyLeaks, el mecanismo que se emplea. Y eso sería muy grave. ¿Por qué? Porque el plan de gobierno está notariado, y cuando se firma hay un antecedente que se pone ante el CNE, donde se indica que ese plan de gobierno es original, hecho por el candidato. De ser así, de corroborarse aquello que es muy grave, esta denuncia, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Desconozco, o sea, para mí es inédito, porque el tema de la inteligencia artificial es algo que no tiene ni 2 años. ¿Podría haber una descalificación? Yo no creo que a estas alturas del partido se vaya a dar algo tan drástico. ¿Y qué prevé la ley? ¿No lo conoces? Es que lo que pasa es que aquí hay vacíos en ese respecto. Repito, nosotros nos manejamos con una ley electoral antigua versus un tema que no tiene ni 2 años en el ambiente. No tiene 2 años. La legislación de la inteligencia artificial no tiene 2 años. Sin embargo, ya hay jurisprudencia en Europa, ya hay jurisprudencia en Estados Unidos de casos donde se ha utilizado inteligencia artificial para presentar obras y hacerlas pasar como originales, porque aquí el tema está en la originalidad. Pero ¿hasta dónde el uso de la inteligencia artificial para tener un tipo de soporte, ayuda, investigación, sobre todo en un mundo vertiginoso como el que vivimos hoy en día, puede de alguna manera a lo mejor satanizárselo? Hoy en día creo que muchos, incluso para preparar una entrevista, o en tu caso, Roberto, para verificar si aquella denuncia era válida o no, uno googlea, busca, investiga, y a veces también se apoya o se sustenta en la inteligencia artificial, que bien utilizada creo que no habría que satanizarla. A ver, es que una cosa es la búsqueda en redes,
y el armar o ensamblar algo, que es totalmente válido. Y para lo cual también se podría hacer uso de la inteligencia artificial. Pero es que la inteligencia artificial a través del chat GPT es otra cosa. Es que usted diga en este momento, quiero armar una radio. Entonces usted le pregunta al chat GPT, quiero armar una radio de frecuencia modulada en la ciudad de Guayaquil, orientada a tal tipo de segmento, dirigida a tal cosa, para tener este tipo de anunciante y todo esto. Entonces usted le da lo que se llama las premisas y usted recibe a cambio y a vuelta de correo inmediatamente el trabajo totalmente realizado. Entonces eso es otra historia. Claro. Allí no hay creación, ahí no hay concepción. Y intentamos algo, ¿no? Y esto pues ya tendrá que dilucidarse en otras instancias. Si yo voy a gobernar un país, ¿qué debo tener? Debo tener equipo. Debo tener personas que estén preparadas en las diferentes áreas. Claro. Que representa el gobierno de un país. Y eso implica el conocer gente adecuada para preparar un plan. Porque si yo me voy a lanzar algo de tamaña responsabilidad como es dirigir los destinos de un país en las circunstancias en las que estamos, pues debo tener, en primer lugar, idea de que nos reunamos todos, digamos, a ver, vamos a hacer este es el plan, estos son nuestros ejes y por aquí vamos a trabajar. Lógicamente, uno no conoce todo como candidato y no tiene somos que apoyarse, todólogos, por tampoco supuesto, los tiene que comunicadores. apoyarse en expertos, para eso están los asesores. Claro. Pero los expertos tienen que generar material original, porque son las propuestas del candidato, es su visión que se va a plasmar en un documento que va a ser presentado como original. ¿Podría haber sido engañado entonces el candidato? Eso ya tendrá que verlo él. Yo solamente le digo lo que escuché en la mañana, lo vi, bajé el plan de gobierno que está justamente en la página del CNE, en el repositorio, dice, conoce tu candidato, está allí perfectamente presentado. Lo pasé por el programa de Copilix y eso demora 5 minutos. Cuesta $11 la aplicación para las personas que lo quieran hacer. Te permite hasta 10.000 palabras y con eso se va. ¿Y cómo es que recién sale a la luz faltando 14 días para las elecciones, no? Yo desconozco, yo le digo lo que en el aire pero definitivamente me imagino que son parte también todas estas situaciones de las estrategias de cara al día cero, al gran día. ¿Podría esto tener algún tipo de repercusión en las elecciones del domingo? Porque al final, como tú bien has dicho, Roberto, nada está dicho hasta ese día. Pero, repercusiones en el sentido de que pudiera tal vez pudiera decirse, voto. Depende del grado de madurez política que tengan las personas y cómo lo califiquen, que al final les digan, no importa, todos copian, porque en este país es así, ¿no? Todos hacen, yo también lo puedo hacer. Si hay ese grado de irresponsabilidad, pase lo que pase, aquí no sucede nada. ¿Y cuál creerías o definirías tú como el grado de madurez política de los ecuatorianos al día de hoy? Básico, elemental. Seguimos siendo 99% emotivos y yo te garantizo que un 30 o 35% del electorado no va a decidirse hasta el momento de estar en la urna con la papeleta en la mano y la pluma en la otra mano. ¿Quiénes crees que van a determinar la victoria de los dos candidatos en cuanto a la segmentación poblacional? Pienso que va a ser una mezcla. Definitivamente los jóvenes van a tener una incidencia importante, pero analizando la estadística, y ahorita que haces esta magnífica pregunta, cuando se decía que el voto joven fue el que estuvo y fue decisorio en el tema de Noboa, yo vi la estadística de la votación y era paralela. No había una incidencia que tú me digas 10, 15 puntos encima, no, era prácticamente igual. Para mí 2, 3 puntos arriba, 2, 3 puntos abajo es lo mismo. No estás andando en el mismo terreno. Entonces no había en realidad eso, ¿no? Se trata de hacerlo ver así por un tema estratégico de campaña, por una identificación social con la edad. Noboa es el candidato más joven que se ha presentado hasta el momento a una elección presidencial, pero en realidad a veces eso no juega en el mismo sentido, ¿no? Ahora, Roberto, es la primera vez, sí, y si acaso estoy equivocada, por favor, corrígeme. Es la primera vez, sí, que una candidata, que una mujer llega a una final presidencial en el Ecuador y que podría, si goza del voto y del respaldo popular, convertirse en la primera mujer presidenta elegida democráticamente en urnas. Bueno, el 51% de la población son mujeres. Y por eso me gustó el mensaje de cierre de Luisa González Ayer, que fue dirigida a la mujer, o sea, a su género. Así como el candidato Noboa se dirige a los jóvenes, ¿cómo no? Por un tema de empatía por la edad, ella se dirigió a la mujer por su género y les habló de la violencia de género, les habló del maltrato intrafamiliar,
les habló de la diferenciación de muchas cosas que existen al momento, porque igualdad como tal no hay. Las mujeres, pero está totalmente demostrado estadísticamente que ganan menos que los hombres, tienen menos oportunidades, sufren de acoso permanente. Así es. Laboral incluso, laboral, lamentablemente. Así es, tienen problemas por sus parejas en el momento de las separaciones, sufren de amenazas y existe el femicidio, ¿no? Así es, que es la mayor prueba es una realidad, palpable. Así es. Si me permites, voy a darle paso a mi compañero Jaime Velázquez, que está en plataforma y que también tiene muchas interrogantes para ti, Roberto. Está con nosotros Roberto Guerrero, analista en marketing político, presente esta mañana analizando lo que fue la noche de ayer, el debate presidencial en segunda vuelta. Adelante, mi querido Jaime. Lo que queda de entrevista para preguntarte, básicamente es... el día de ayer se prometieron y se dijeron muchas cosas. ¿Hubo demagogia en las palabras de los candidatos o no? Bueno, creo que hasta cierto punto sí, porque hay ofertas electorales que a la hora de sumar van a ser muy, muy difíciles de poderlas cumplir, ¿no? Por ejemplo, los planes de vivienda creo que van a estar totalmente fuera de foco por tiempo, sobre todo, por tiempo, por recursos y por la capacidad de poderlos implementar. Los temas de bonos, igualmente los veo bastante complicados. Ninguno de los dos candidatos pudo dar cifras exactas y números exactos al respecto de la incidencia del fenómeno del Niño y lo que significaría la reconstrucción en caso de daños mayores. Pienso que ninguno de los dos candidatos contestó la primera pregunta, que fue cómo se va a hacer para cubrir el déficit fiscal de los 5.000 millones de dólares que existe al momento. Y que es un tema que está ahí, que es palpable. Quien llegue a ostentar el solio presidencial se va a topar con ese gravísimo problema, que es un hueco fiscal enorme que tenemos al momento, ¿no? Si a eso le sumamos la posible afectación de un fenómeno del Niño, pues entonces esa posible brecha se va a ampliar. Entonces, tienen que tener los candidatos muy claras cuáles van a ser las soluciones que deben presentar al respecto. Sí, pero analizando justamente la posición del día de ayer, de los dos candidatos, en donde efectivamente se prometían muchas cosas, de los dos, no estoy hablando de uno en específico, pero cosas que no van a poderlo hacer en sus 18 meses. Es decir, realmente había mucha demagogia y tratando de captar votos. La pregunta que salta es, este debate más allá de ser aburrido, que realmente no llamaba, no tenía emoción, que era una rendición de propuestas que a duras penas encerraban en algo lo verídico, porque no se daba realmente lo que iban a poder hacer. ¿Esto sirve para decidirse por quién votar? O sea, este debate realmente, con todos los temas que se toparon, ¿sirve para que exista una inclinación hacia uno u otro candidato por parte de los electores indecisos? A ver, le cuento algo. El debate como tal, incluso el anterior, no es importante. ¿Sabe qué es importante? El postdebate, lo que empezó hoy en la mañana. ¿Ya? El postdebate posiciona o desposiciona. Quien gana el postdebate va a ganar una cantidad importantísima de votos. En este momento se juega algo importante, ¿no? Si usted ve hasta los más férreos defensores del candidato Noboa, sienten que estuvo flojo, escucho todo tipo de justificaciones al respecto. Y entonces ahorita empieza esa guerra, ¿no? Para determinar quién ganó el debate, quién estuvo mejor o quién perdió apoyo por el debate. Es el postdebate lo que cuenta. Estos 3 días que vienen van a ser cruciales. Estos 3 días que vienen pueden definir fácil entre un 5 y un 10% del electorado por el tema de quién estuvo mejor, quién estuvo menos peor, como dice el tuyo. Correcto, Roberto, pero lo que tú estás diciendo entonces es que de acuerdo a las redes sociales es la decisión que podría tomar un segmento de la población. Es lo que puedo entender, porque no siempre las redes sociales llegan al 100%. Lo que quiere decir es que es el ruido que generan las redes sociales. Es el ruido que generan las redes sociales. No es que solo que lleguen al 10%, sino que las redes sociales saltan a la calle, saltan a la esquina y se convierten en el famoso vis a vis o el boca a boca. Entonces, ahorita el comentario es quién ganó, quién estuvo mejor, quién estuvo peor, y para eso incide mucho el tema de las bromas, el tema de los memes, el tema de las burlas, el tema de las limitaciones, cómo se explotan en ese sentido. Y le cuento algo. No es que se hacen a través de troles o a través de
de personas que son partidarios uno de otro. No, la creatividad de la gente es impresionante. Usted viera la cantidad de cosas que se han sacado. La verdad es que me he reído a más no poder con alguna de ellas, ¿no? Por ver la chispa de la gente. Y eso es lo que va irradiándose y lo que va generando lo que se conoce como opinión pública. La opinión pública, cuando se confunden los términos, no es la que dan los comunicadores en los medios de comunicación. Eso es la opinión personal del periodista. La opinión pública es lo que el gran segmento de la población en un momento determinado hace como propia y lo hace como su pensamiento. Entonces, vuelvo y repito, el posdebate es importantísimo, lo estamos viviendo en este momento y va a demorar 2 o 3 días hasta que termine este posdebate, y entonces sí, las encuestas que se empiecen a correr a partir del día miércoles hasta el fin de semana van a determinar la nueva realidad que vamos a vivir en cuanto a posicionamiento, en cuanto a distancia, en cuanto a quién puede ir primero y las sorpresas que pudieran llegar a ver. Roberto, lo que pasa es que, si bien es cierto, bueno, tú conoces más del comportamiento de los electores, pero a lo que voy es que llega un momento dado en que lo que reflejan es una inmadurez total, es decir, se dejan llevar por un meme y no por el, digamos, el concepto aplicado en este debate de las cosas que sabían o proponían los candidatos. Eso es lo que es el Ecuador, es un montón de gente, digamos, sin el debido análisis, inmadura a nivel de elecciones, y pues obviamente se mueve por emociones y no por razón. Así es que, discúlpame, pero aquí y en la China el voto es totalmente emotivo. El hecho de que tú pienses que en los Estados Unidos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo reciente, las personas votan pensando en propuestas, no es así, pues. O sea, se ha elegido un candidato populista, por ejemplo, como Donald Trump, y probablemente gane de nuevo. ¿Ya? Lo viste hasta luchar en un ring de lucha libre, o sea, vamos a los extremos, ¿no? Ni eso hemos visto aquí, y somos un país tercermundista. Entonces, a eso voy, o sea, en todo, mire Milei en Argentina. O sea, el populismo como tal despierta emociones. La política como tal, ya no lo llamemos populismo, llamémoslo como lo quiera llamarse, pero yo creo que ha evolucionado de ese término. Pero la política histriónica genera votos, y eso es lo que llama la atención. Entonces, no solamente son los candidatos que están al frente nuestro en este momento, sino quienes están atrás. También los que cuentan y los que suman o restan votos en un momento determinado. Entonces, pienso que a la hora del té, como se dice normalmente, que es el día domingo 15 de octubre a las 8 de la noche, cuando, como dice el Papa, consumatum est, y tendremos ya resultados oficiales, irreversibles, tendencias con el 80 o 90%, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que es lo más importante, ¿ya? Que ese voto emotivo, que va a darle el triunfo a alguien, va a estar basado en algo, pero en ese algo que sí va a tener algo de realidad, y que posiblemente sea la definición de si quiere experimentar algo nuevo o si quiere algo seguro, que tal vez no sea tan bueno. Es decir, en un dolor de cabeza lo puede calmar usted con una Tylenol norteamericana o con una Mejoral. La Mejoral la conocemos desde la época de nuestros abuelitos y sabemos que es un ácido acetil salicílico, que es la base de la aspirina, y que por ahí ayuda. Pero le tenemos tal vez más fe a la Tylenol porque tiene más componentes y mejores y funciona más rápido. Pero ¿nos arriesgamos con una cosa o nos vamos por el mal conocido? Entonces, esa decisión en ese momento preciso es el que puede generar un twist importantísimo que no se está reflejando en las encuestas. Creo que las encuestas van a tener un importantísimo voto escondido. Hay un voto vergonzoso, importante, que no se está tomando en cuenta. ¿Quién tiene el voto vergonzoso? Dígamelo usted, que usted es el experto. Es que no sé. lo que pasa es que como decimos que las personas que van a votar por Luisa González son borregos, a nadie le gusta que le digan que es borrego. Entonces, como se ha estereotipado y se trata de manera peyorativa a los partidarios o a los adversarios, no me refiero a los candidatos, sino a las personas que votan. O sea, ni siquiera te digo partidarios, sino a las personas que tengan simpatizantes, ese es el término exacto, ¿ya? De una candidatura. Entonces las personas a las finales, cuando se les acercan y les dicen, mienten,
porque les da vergüenza identificarse con algo que puede tener un término peyorativo. O sea, Roberto, y te digo que, perdóname, con esto concluyo. Sí. En las redes sociales, mucho daño hacen ciertas personas, pero que lo veo de manera repetitiva, ¿no? Y yo sí les quiero llamar la atención. Las personas que tengan una afinidad o que sean un simpatizante de una candidatura no son ni ladrones, ni son prostitutas, ni son delincuentes como se los está tratando. Eso está generando una verdadera brecha de clases terrible. Oiga, yo leo unas cosas y la verdad es que no se merecen el insulto. O sea, somos ecuatorianos. En definitiva, todos tenemos que bogar en el mismo sentido. Gane quien gane, tenemos que ayudarlo y apoyar a ese candidato o candidata, presidenta o presidente para que salga adelante. Es absurdo pensar que nos vamos a poner a hacerle huecos al barco para que nos hundamos todos. Entonces, yo sí le hago un llamado a la atención a las personas que insultan a quienes no están de acuerdo con su posición, porque lo que están haciendo es generar esa brecha de clases, abrirla y convertirla ya en un abismo, ya no en una brecha, y dándole votos justamente hacia el otro lado. Que lamentablemente, Roberto, eso de ahí se viene dando no de ahora, ¿no? Se viene arrastrando desde algún tiempo atrás esa brecha entre las personas y donde no se respeta, sobre todo en las redes sociales, no se respeta nada del contrincante, más bien son parcializados y tratan de destruir a la persona. Eso es lo que se ha visto en las redes sociales, que no son otra cosa que una manifestación de la gente en favor o en contra de X cosas. Lo que sí es cierto, y quería preguntarte, creo que en el debate sí se demostró que existe una inexperiencia por parte de los dos candidatos, no de uno más que otro, sino que creo que los dos no supieron en un momento dado o no saben cómo es la cuestión pública real, porque si bien es cierto, los dos han trabajado en el sector público, pero parece como que se les viene algo bastante grande y que no se han dado cuenta que van a tener que sentarse en Carondelet y van a tener que tomar un sinnúmero de decisiones que no están en su plan de gobierno. No sé si tú lo analizas de esa misma forma o tienes alguna otra opinión al respecto. Bueno, ayer se vio, vuelvo y repito, como empecé esta entrevista, que se esperaba mucho de un candidato y se esperaba menos de otra candidata. Y a la hora del partido, pues, fue un empate, digámoslo así, ¿no? Y no era lo que se esperaba. Ambos candidatos tienen falencias, evidentemente, ¿no? De comunicación totales. Pero pienso que los equipos de gobierno que puedan llegar a tener ambos candidatos son los que van a decidir en un momento determinado si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Quienes están atrás de cada candidato son los que van a decidir si nos va a ir bien o nos va a ir mal. O sea, definitivamente, y no es por dar una opinión sesgada, pero no se puede. Antes todos teníamos el concepto, antes del gobierno de Lasso, teníamos el concepto de que los empresarios podían hacer un buen gobierno porque sabían manejar empresas y la empresa hasta cierto punto tiene ciertas connotaciones parecidas a la administración pública, parecidas pero no iguales, porque la administración pública y de la cosa pública tiene algo que es fundamental, no tiene afán de lucro, y ahí es donde empiezan las enormes y abismales diferencias. Entonces yo pienso que el gobierno no está hecho tan solo por los presidentes. Ellos hacen una parte, ellos dan la cara y sobre todo dan las directrices y le dan la energía, le dan el entusiasmo, le dan el rumbo y le dan la fortaleza que necesita tener un gobierno. Pero son sus equipos de trabajo bien escogidos, con experiencia, con conocimiento, los que van a lograr sacar adelante ese proyecto. Estamos viendo, hoy vivimos las consecuencias de la inexperiencia y de la falta de capacidad y sobre todo de la falta de liderazgo, que es a donde yo voy. O sea, para mí, el mejor candidato en este momento es quien pueda demostrar liderazgo, más allá del propio conocimiento. Porque no estamos pidiendo... Pero es que eso, Roberto, perdón que te interrumpa, pero eso tampoco se demostró ni en el debate ni en sus diferentes exposiciones que han hecho los dos candidatos, tanto Daniel Noboa como Luisa González. Los dos no tienen esa característica de líderes o no se ve que arrastra gente, ese carisma que le decimos en la parte política. Vemos que hay una falencia muy grande y eso en los dos. No estoy hablando ni de Luisa ni de Daniel, los dos. Y creo que eso es lo que va a, en un momento dado,
cuando tú tienes que decidir, cuando no estás decidido, estás diciendo, bueno, ¿por quién voy a votar? No sé por quién votar, porque los dos, ninguno me ofrece ningún tipo de emoción, como tú bien lo estabas señalando hace un momento. Y se lo vio en el debate. Ese es un debate aburrido, en donde efectivamente no había ningún tipo de emoción, donde tú llames a la gente y digas, efectivamente, voten por mí, ¿no? O sea, diferentes debates se han visto en la historia del Ecuador que han habido esos movimientos telúricos, los llamo yo, donde efectivamente hay una contrapropuesta. Yo te quería hacer una pregunta final, y es, tú en tus análisis y en tus cosas de ver cómo el comportamiento del electorado, tú en la primera vuelta te diste cuenta de que Daniel Noboa tenía esa ventaja, porque para mí fue una sorpresa, la verdad nunca lo puse en el radar, y más bien creo que no, así como yo, hay un sinnúmero de personas que se vieron sorprendidas por ese voto. No sé si tú sí lo tenías claro en el momento en que hacías los análisis del comportamiento electoral. Bueno, viendo los tracking pool a los cuales tenía acceso, vi que Noboa venía subiendo. Y venía muy cercano a Topic, que hasta los 2 días o 3 días anteriores estaba segundo. Esa es la realidad. Y de repente sucedió este fenómeno, ¿no? Y tenemos un candidato en segunda vuelta. Hasta cierto punto, eso justificaría el entregar documentos por cumplir, como en el caso del plan de gobierno. O sea, porque en realidad, y te digo por lo que yo conozco de la interioridad de la campaña del candidato Noboa, él se estaba preparando para el 2025. Ese era su objetivo real, y si dicen lo contrario están mintiendo. ¿Ya? Pero no, le jugó el número, y así toca. Hemos visto equipos que han estado últimos en el tablero de posiciones, de repente disputar una final, porque empezaron a hacer las cosas mejor que los otros que empezaron a hacer las cosas mal. Entonces de repente le está tocando jugar una final en un momento determinado, y está utilizando las herramientas que han tenido al momento. Ahora, lógicamente, al ser algo nuevo, y este análisis lo comparten ya desde anoche, lo estoy leyendo con un sinnúmero de comunicadores, periodistas de todo tipo y personas que hacen opinión pública, de que, bueno, era una fantasía, algo bonito, bien empacado, que venía mostrándose, y de repente ya vemos, y ya lo vimos en acción, y de repente no fue tanto como era. La otra, en cambio, venía siendo el equipo menos opcionado. O sea, por eso no la menciono, porque supuestamente, y repito, era barredera, era 4-1, era una cosa que no tenía ni comparación. Escuchaba gente decir hasta que para qué va el debate, si es que va a ser el papel de ridículo. Entonces vemos ahora, y voy a hacer una analogía tonta, con el perdón de la dama, ¿no? A una mujer uno la conoce al día siguiente a las 6 de la mañana cuando uno se levanta, sin maquillaje, sin pestañas postizas, sin extensiones, sin faja ni ninguna otra cosa. Ahí es cuando nos damos cuenta de la realidad. Y entonces, hoy, muchísimos ecuatorianos se han despertado con esa sensación. Gracias, Roberto. Un placer haberte tenido. Luisa, adelante, por favor, que ya terminamos la entrevista. 9:57 de la mañana. ¿Cómo no? Yo tengo tal vez solo una pregunta final, o más bien quisiera tu lectura respecto de una percepción que yo tengo, y no sé si algunos de nuestros respetables oyentes o si el propio Jaime la comparta o no. Y es que creo que mucho se está satanizando aquí en el país el rol o el papel de un moderador. En este caso, creo que debemos partir de la premisa de que antes que comunicadores somos seres humanos como de carne y hueso como cualquiera otro, y que podemos también tener nuestras simpatías, afectos o desafectos, como los tienen todos, por un equipo de fútbol, por la religión, por sus gustos o preferencias sexuales, etcétera. Pero más allá de eso, creo que en un momento como este que está viviendo el país, de unos años a esta parte, donde hay una polarización tan grande, y en donde hay tanta división, y yo creería que tanto odio, es palo porque bogas y palo porque no bogas. Y lo digo, por ejemplo, en mi caso, cuando en algún momento se me refirió, se me consideró, ni siquiera voy a citar el caso de mi colega, para quien guardo respeto y consideración, que estuvo anoche en el debate, pues ni bien se me había considerado, pues habían hecho trizas de mí a través de las redes sociales, y yo no sé si son los trolls o quiénes son, pero también creo que hay personas que no necesariamente son trolls y no entienden, como por ejemplo en mi caso,
que un profesional es un profesional siempre y en todo momento, y que aquello de lo que me endilgaban, y hablo a título personal en las redes sociales, dista muchísimo de mi realidad y de mi sentir para quienes me conocen de toda la vida. Sin embargo, creo que es muy triste y ya no sé pues quién les va a encajar en un futuro para que haga de moderador o moderadora, pero creo que no se está considerando que en un país polarizado como este y como están las cosas, creo que nadie les calza a quienes se permiten denostar, insultar y vejar a quienes están en ese momento haciendo de moderador o moderadora. No sé tú qué opines. Bueno, las reglas del juego que dio el CNE en este caso al moderador le permitían interrumpir, le permitían reconvenir, le permitían orientar. Así es. Le permitían una serie de elementos dentro del debate que a algunas personas no les puede haber parecido Así correctos, oportunos o apegados a su favoritismo, ¿no? Y así en cada uno de los programas hay un formato, libreto o guión. Por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, las personas... y esto vamos a llevarlo a un partido de fútbol para que nuestros escuchan lo tengan más claro, más presente y más cercano. Siempre se van contra el árbitro. Si las decisiones son en contra del equipo, árbitro comprado, de tal vendido. Tipo, vendido y eso que le endilgan hasta la quinta generación. Sí, es terrible. Hacia atrás. Entonces, pero no es así. La posición de Ruth del Salto me pareció extremadamente profesional. Así que es. en un momento determinado tuvo que reconvenir a un candidato y hasta interrumpirlo. Y todo lo demás es porque tal vez el candidato se puso nervioso y no siguió los pasos del formato que ya estaba previamente establecido. ¿Cómo no? Si también interrumpió a otra candidato, la reconvino, le volvió a preguntar, le dijo que no le había contestado lo que ella estaba exigiendo, es porque ese es el formato que se lo permite. Roberto, es que no me refería solamente al caso de ayer, ese es a guisa de ejemplo. Y ojo, yo... Por el contrario, y a lo mejor para que no se me vaya a malinterpretar a propósito de tu comentario, no, yo antes estoy defendiendo a mi colega, porque es que a cualquiera que esté allí es objeto de todo tipo de improperios y de una situación terrible, que ya quisiera yo ver a todos esos que se rasgan las vestiduras, a ver si se paran allí y pueden emitir un par de comentarios. Sobre todo que el formato del debate es complicadísimo para el moderador por una cosa en particular, que no debería ser así. El moderador tiene que prácticamente saber igual o más que los candidatos. Así es. Y no recibe las preguntas antes. Es decir, el moderador lo coge de sorpresa y de sopetón los temas que está tratando. Así y sin embargo tiene que estar a la altura de ambos candidatos para poderlos decir, no está contestando lo correcto, no es lo que yo pregunté, así es. Está equivocado en ese tipo de términos, se le está acabando el tiempo. Y lo viví yo cuando también me tocó hacer la moderación en las elecciones seccionales. Por supuesto. Yo recibí, aperturé los sobres esa noche en vivo al aire. Es muy cierto, dista mucho de pensar que uno ha tenido algún tipo de injerencia o manipulación o ha cambiado o ha hecho las preguntas para favorecer a X, Y o Z candidato. Por supuesto, es dificilísimo. La posición del moderador, sobre todo en este país, es muy difícil. Porque se supone que el moderador es un juez imparcial. Y yo ayer vi una moderadora de altura, imparcial y todo lo demás. Ahora, que nos pongamos a ver, es que miraba de una manera a un candidato o miraba de una manera al otro candidato, si es que movía las cejas, si es que, caramba, son 2 horas al aire. Así es. 120 minutos, apenas con 10 minutos de descanso. No es un robot el moderador. Entonces, pues las personas tenemos gestos de todo tipo, claro, ¿no? Que no pueden ser tan observados de manera tan minuciosa y de manera tan perspicaz por la audiencia como para que si moví la ceja es que estoy en contra, si moví el labio es que estoy en contra. Sí, y probablemente todo eso incide. Totalmente. El tiempo de la entrevista ha concluido. Queremos agradecerte a el que nos hayas acompañado y hayas podido hacer un análisis serio, objetivo. Muchas gracias. De lo que fue el debate presidencial. No nos resta sino también agradecerles a ustedes y un saludo y abrazo fuerte para ti también, Jaime. Gracias y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Gracias, Luisa. Hasta luego.